La Iglesia de Cristo es comparada por el apóstol Pablo como un cuerpo humano, un solo cuerpo compuesto por muchos miembros, cada uno con funciones diferentes. Esta diversidad no produce división, sino que cuando es guiada por el Espíritu Santo, fortalece la unidad de la Iglesia. El propósito de los dones espirituales nunca es la exaltación propia o personal, sino la edificación del cuerpo de Cristo en el cumplimiento de la misión como elemento fundamental. Pablo desarrolla esta enseñanza principalmente en su primera carta, entre los capítulos 12 al 14, mostrando que todos los dones encuentran su verdadero valor única y exclusivamente cuando son ejercidos con amor. Queridos amigos, bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Cifuentes y como siempre me es muy grato poder darles la bienvenida a este que es nuestro encuentro semanal en el estudio de la guía para la escuela sabática. Esta semana ya estamos en la lección número 6, que tiene por título Dones espirituales. Recuerden que estamos estudiando, ¿no es cierto?, el tercer trimestre de este año 2026 y el título general para este trimestre es Primera y Segunda los Corintios, la esencia de la vida y del testimonio cristiano. Vamos a ir al texto de memoria que se encuentra allí en Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 4, y dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Claramente ustedes ya a partir de la introducción y del texto de memoria imaginan cuál va a ser la temática de esta semana. Pero, ¿cómo podríamos relacionar lo que hemos estado estudiando durante las semanas pasadas con lo que estamos analizando durante esta semana? Claramente la semana pasada y antes pasada especialmente, tuvimos temas bastante complejos. Pablo trató en especial la problemática de la división que existía en la iglesia, la problemática de la perversión que existía en la iglesia, la idolatría, etc. Y ahora, como bien dijimos, a partir del capítulo 12 y hasta aproximadamente el capítulo 14, Pablo aborda una temática que aparentemente es más suave, pero es esencial precisamente por los problemas que Pablo había enunciado en su carta en los primeros capítulos. ¿Cómo lograr resolver aquellos problemas que había mencionado anteriormente? Bueno, a partir de la unidad, a partir del amor, a partir de entender que la iglesia del Señor está compuesta por diversidad de personas, con diversidad de talentos, de dones, actitudes. El hecho de que exista diversidad en la iglesia de ninguna manera significa que tenemos una iglesia dividida, muy por el contrario. Cada uno de nosotros, los que conformamos nuestras respectivas iglesias locales, tenemos algo que aportar. Esto también lo mencionamos en algún momento dentro de las lecciones pasadas. Y hoy queremos fundamentarlo aún más a partir de las enseñanzas que establece Pablo, como bien dijimos, allí entre los capítulos 12 al 14. Vamos a la primera parte de la lección que tiene por título La diversidad de dones revelan la unidad de la divinidad. ¿Qué significa este título? Vamos al texto que da fundamento a este que es nuestra primera parte, que está allí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Los leemos juntos. Hay, dice Pablo, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Este es el texto que ya habíamos analizado como texto base. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay, además agrega Pablo, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. A partir de
estos textos mencionados, reitero, allí en 1 capítulo 12, versículos 4 al 6, ¿qué podemos decir respecto de los dones en cuanto a su fuente, a su origen y su propósito? Veamos lo que dice la guía de estudios. Es necesario, dice la guía, tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en el carácter trino de Dios. El Espíritu concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de creyentes merced a esos dones. Y agrega la guía, cada cristiano recibe dones en particular, pero todos ellos deben beneficiar a la comunidad de creyentes como conjunto. Aquí claramente la guía de estudios nos deja, yo diría, perfectamente claro, valga la redundancia, cuál es la fuente. La fuente de los dones proviene de Dios. Las otorga el Espíritu Santo y las fundamenta Dios. ¿A partir de qué? ¿O como consecuencia de qué? Como consecuencia del beneficio que estos dones deben aportar a la comunidad de creyentes en su conjunto. Vale decir, los dones fueron distribuidos en la iglesia para beneficio de la iglesia y también para poder impartir, ¿no es cierto?, la predicación del Evangelio. Ahora, dentro de esto nosotros tenemos que destacar como prioritario que es el don de la testificación, de la confesión de nuestra fe. El primer y más elemental don del Espíritu Santo es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. ¿Y por qué esto es prioritario? Pensando un poco en el contexto en que Pablo lo escribe, ¿no es cierto? Y lo menciona allí en el capítulo 12, versículos 1 al 3 de su primera carta. En los tiempos del Nuevo Testamento, que son los tiempos en que escribió esta carta Pablo, declarar a Jesús como Señor implicaba rechazar la autoridad divina del César. Y esto claramente era un acto de sedición. Era un acto muy, pero muy riesgoso y que era castigado con la muerte. Por tanto, la fe para sostener esta verdad ante la persecución proviene del Espíritu Santo. Y esto es parte del fundamento de los dones que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿cómo los distribuye estos dones el Espíritu Santo? Tú se los puedes pedir, son entregados al azar. ¿De qué forma Dios distribuye los dones para la iglesia? El primer y más elemental don del Espíritu Santo es la confesión, como bien dijimos, audaz de que Jesús es el Señor. Y miren lo que dice allí 1 Corintios capítulo 12, versículos 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Vale decir, quien realiza la distribución de los dones es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Repartiendo, continúa el texto, a cada uno en particular como Él quiere. ¿Esto qué significa? Simple. El Espíritu Santo determina qué don vas a recibir tú o qué dones vas a recibir tú. Él los distribuye de acuerdo a su soberana voluntad. En el entendido de que el Espíritu Santo conoce perfectamente cuáles son tus atributos y los míos. Conoce perfectamente qué es lo que Dios espera de ti y de mí cuando se trata, ¿no es cierto?, de compartir en la congregación, cuando se trata de contribuir en la congregación. De allí entonces que la distribución de los dones, primero, es obra del Espíritu Santo y segundo,
el Espíritu Santo las distribuye de acuerdo a su propio parecer. Él es el soberano en este aspecto. Miren lo que dice la hermana Elena Harmon de White respecto de esto, allí en el libro Recibiréis Poder, página 193. Dones diferentes son impartidos a diferentes personas para que los obreros sientan la necesidad uno de otro. Dios los otorga para que sean empleados en su servicio, no para glorificar a sus poseedores, ni para elevar al hombre, sino para exaltar al Redentor del mundo. Aquí está claro, el objetivo y el origen. Como bien decíamos, el origen es divino, los dones son otorgados por Dios y el objetivo, ¿no es cierto?, es para exaltar y glorificar a el Rey del mundo, a nuestro Dios, a partir de la obra redentora de Jesucristo, a partir de la influencia del poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y a partir de la soberanía exclusiva de Dios en los destinos de este mundo. Ahora, de acuerdo a esto, nos damos clara percepción de que los dones lo que hacen es contribuir a la diversidad de la iglesia, porque tal como lo mencionamos, son muchos dones y los dones son entregados a diferentes personas. No todos poseen todos los dones o el mismo don, puede que sí ocurra, pero los dones son distribuidos de acuerdo a las características de cada uno de nosotros y, como bien lo planteamos, es el Espíritu Santo quien los otorga. Lo que está claro es que precisamente la diversidad de dones lo que nos permite es lograr la unidad en la iglesia. Porque tú no posees todos los dones, ni yo tampoco. En consecuencia, yo puedo aportar algo, pero mi hermano que está al lado mío puede aportar otra cosa y el que está más allá otra cosa. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Y eso finalmente lo que promueve es la unidad, porque todos nos necesitamos. Todos de alguna u otra forma dependemos del otro para poder desarrollar nuestros dones y para poder lograr el éxito que se requiere dentro de la iglesia en la predicación del Evangelio. Miren lo que dice allí Primera de Corintios, el capítulo 12, versículos 12, 14 y 27. Vamos a leer estos textos saltados para poder lograr una coherencia mayor, una visión mayor respecto de esta temática que estamos tratando, como lo mencionamos, tiene que ver con la unidad en la diversidad. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, continúa diciendo Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego agrega, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí nos damos cuenta claramente a partir de estos textos la diversidad que debe permitir que la iglesia crezca. La diversidad que nos permite complementarnos los unos con los otros dentro de la congregación. Si nosotros nos valoramos mutuamente, si nosotros logramos resaltarnos mutuamente, vale decir, valorar al otro por lo que hace, destacar al otro por su don, lo que vamos a hacer es finalmente lograr que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia se reproduzca con muchos, muchos más miembros. Miren lo que dice en relación a esto mismo la guía de estudio. Aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, todos dependen unos de otros, lo que estábamos mencionando recién. Los pies dependen de los ojos para poder ver por dónde deben caminar. A su vez, los ojos no pueden tocar nada, solo las manos pueden hacerlo. De esta manera, Pablo grafica la importancia de cada uno de los miembros
de manera individual y de manera colectiva. Todos tenemos algo que aportar. Nadie es menos que otro. La verdadera unidad únicamente surge cuando cada miembro está unido a Jesús. Y esto también lo hemos recalcado una y otra vez en los análisis que hemos ido haciendo en los diferentes capítulos que esta primera carta nos ha entregado. Me refiero a la carta de Corintios. Miren lo que dice Elena de White allí en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 211. Dice así: la unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos y solo pámpanos en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa, y ya lo dijimos, esa cepa es Jesús. Únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Esto de una u otra forma nos plantea otro desafío importante. Tú puedes haber sido beneficiado, yo puedo haber sido beneficiado con muchos dones. Sin embargo, si esos dones no tienen como fundamento a la cepa, a la cabeza, no tienen como fundamento a Cristo, esos dones finalmente no van a poder cumplir su objetivo, que es beneficiar la unidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, el Espíritu Santo puede haberte otorgado muchas cualidades, muchas capacidades, muchos dones. Pero si esos dones no están basados en Jesús, a través de nuestra comunión diaria, finalmente se van a perder. Y eso es terrible, porque Dios nos va a pedir cuenta precisamente de las capacidades que Él nos entregó, en qué las empleamos, cómo las utilizamos. Y si las utilizamos para el fin que Él nos las entregó, que es precisamente permitir la unidad y el crecimiento de la iglesia. Amigos, recordemos, todo depende de tu comunión y de mi comunión con Cristo. Y esa comunión necesita imperiosamente ser nutrida día a día, hora a hora, permanentemente, a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través del trabajo que realizamos en nuestras respectivas congregaciones. Vamos a la tercera parte de la lección de esta semana, que como todas las lecciones, y esto es reiterativo, está tremendamente interesante. Ahora, en base a esta tercera parte, ¿cuál creen ustedes que es el don máximo? Hablamos de la fe como un reconocimiento de la aceptación por parte nuestra de que Jesús es nuestro Rey y Señor, nuestro Mesías y Libertador. Pero hay otro don que es más relevante y que de alguna manera es el fundamento de todos los dones. El título de esta tercera parte es El amor es el camino más excelente. Vamos allí a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Un texto, o estos textos que ya son muy, pero muy conocidos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecías y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada, absolutamente nada soy. Y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, absolutamente de nada me sirve. En otras palabras, la base de nuestros dones es el amor. Nosotros dijimos que los dones única y exclusivamente pueden ejercerse a partir de nuestra relación con Jesús, teniendo a Jesús como esa esencia necesaria precisamente para que esos dones se puedan ir desarrollando. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta de quién es Jesús, Jesús es amor. Jesús se entregó por amor. Jesús te salvó a ti y a mí por amor. En consecuencia, esto reafirma aún más la esencia de los dones, que está en Jesús, que está en el amor que Jesús nos imparte. Los dones sin amor carecen de valor. El conocimiento, la fe, la profecía o las lenguas pierden todo significado, amigos, cuando no están motivados por el amor. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. El amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos, absolutamente todos los dones alcanzan su verdadero propósito. El amor, además, nos permite llevar a la acción cada uno de nuestros dones. Ya lo dijimos. La razón del por qué Dios nos entrega dones es para edificar la iglesia, para hacer o permitir que la iglesia crezca, que la iglesia pueda atraer a muchos más a sus filas, para que muchas más personas puedan reconocer a Jesús como su Salvador personal. Es el amor el que permite que esos dones puedan ser de beneficio precisamente para aquellas personas que están ingresando a la iglesia, para que sean atraídas por el amor del Señor a través de esta diversidad de dones. Qué maravilloso. Pablo define el amor a través, imagínense ustedes, de 15 verbos que expresan claramente la conducta práctica, en lugar simplemente de entregar sentimientos o emociones. Por ejemplo, la paciencia, la bondad, el gozo, etc. Todo eso se puede demostrar, todo eso puede edificar a la iglesia cuando está basado en el amor. Vamos allí a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Aquí nos damos cuenta de cómo hacemos posible de que el amor permita, ¿no es cierto?, que nuestros dones puedan llevarse a la acción. El amor es sufrido, dice, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando una persona está impregnada por este amor, claramente es una persona que no puede pasar desapercibida en la comunidad en que se desenvuelve, llámese trabajo, llámese donde vive, llámese entorno familiar, etc. Todos van a advertir que esa es una persona distinta, porque todos los dones, todas las capacidades que esta persona tiene están basadas en este sentimiento, en este poder que es el poder del amor. ¿Y por qué? Porque finalmente el amor lo que hace es reflejar la gracia del Señor. Cuando tú compartes estos dones a partir del amor, tú estás compartiendo la gracia de Jesús. Recordemos lo que decíamos anteriormente. Jesús se entregó por amor y a partir de esa entrega nos otorgó la gracia de poder alcanzar salvación. Una salvación que de ninguna otra manera tú y yo podríamos haber obtenido, solamente por gracia. Y esa gracia basada en el amor, en la preocupación, en el deseo imperioso de Dios
para que tú y yo podamos ser salvados. Vamos a la última parte de la lección de esta semana. Hemos avanzado rápido. El tema, como siempre yo les he mencionado, debe de ser analizado de forma más profunda por cada uno de nosotros durante la semana y a partir de lo que el folleto nos entrega. El título de la última parte, que es la parte número 4, es dones específicos. Aquí vamos a entrar a analizar dos dones específicos que la lección nos manifiesta. Ya hablamos que el máximo don es el amor. Hablamos de que la fe es lo que nos permite, ¿no es cierto?, como don, poder aceptar a Jesús y poder compartir a Jesús con otros. Pero además hay otros dos dones que son muy relevantes dentro de la iglesia y que bien utilizados pueden también traer grandes bendiciones a la iglesia en su conjunto en cuanto a la predicación del Evangelio. Vamos a ver algunos textos aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 al 5. Aquí se nos mencionan estos dos dones. Pero el que profetiza, primer don, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, segundo don, extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí Pablo está hablando, reitero, específicamente del don de lenguas y del don de profecías. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo deben de ser usados estos dones? Es lo que vamos en breve a compartir. Vamos a ir primeramente al don de lenguas. ¿Qué propósito tiene y qué uso debe de dársele? Según los relatos bíblicos que están expresados allí en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículos 1 al 13, y también lo que estamos analizando ahora en 1 Corintios capítulos 12 al 14, el don de lenguas, escuche bien mi amigo, es la capacidad dada por el Espíritu Santo, como bien ya lo dijimos, para hablar en idiomas extranjeros, idiomas reales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proclamar el Evangelio a diferentes naciones. ¿Está claro? ¿Cuál es la finalidad del don de lengua? ¿Cuál es la procedencia del don de lengua? Pablo instruye que en la iglesia debe usarse de forma adecuada y siempre acompañada por el don de interpretación para que la congregación pueda ser bien edificada a partir de este don. Esto lo deja claro el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 14, versículos 5, 13 y 27, versículos que nosotros también leímos. Entonces, primera cosa, el don de lenguas es importante para la iglesia, siempre y cuando sea bien utilizado para el crecimiento y el beneficio de la iglesia. ¿Y esto qué significa? Significa que si lo vas a utilizar, tiene que ser claramente entendible para la congregación. Y si no es así, debe de haber alguien que interprete este don. De lo contrario, resulta confuso y mucho menos edificante. Entonces, el don de lenguas, reitero, es la capacidad que da el Espíritu Santo para que algunas personas puedan expresarse en distintos idiomas. Y esto lo vimos claramente en una de las predicaciones del apóstol Pedro, que están registradas allí en el libro de Hechos. Pedro, en uno de sus grandes discursos, se dirigió a una congregación absoluta y totalmente heterogénea. Habían personas de diversas nacionalidades, habían personas que hablaban diversos idiomas que no se entendían entre sí. Sin embargo, cuando Pedro habló, todas las personas
entendieron con claridad lo que Pedro les estaba expresando. Y ese fue un milagro desarrollado a partir de este don, el don de lengua. Por eso que Pablo, refiriéndose a este don, es claro en definir de que quienes poseen este don tienen que ser un aporte para la iglesia y no una confusión. Eso es algo muy, muy importante que lo tengamos claro. Veamos lo que dice la guía, fundamentando un poco más lo que acabamos de decir. La razón por la que el don de hablar en lenguas debe ir acompañado del don de interpretarlas es que ellas deben resultar comprensibles. Esto Pablo lo deja claro allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 9. De lo contrario, no hay beneficio alguno en este don. Esto explica, continúa mencionando la lección, por qué Pablo puso tanto énfasis en la interpretación y la comprensión cuando se trata de experimentar este don. Elena de White añade aún más luz respecto de esto. Allí en el libro Recibiréis Poder, página 207. Leo. Algunos de ellos hablan mucho acerca de los dones y se está refiriendo en su tiempo a varios líderes de diversas iglesias que enfatizaban el don de lengua y a menudo, continúa diciendo ella, causan mucha ansiedad, se entregan a emociones turbulentas y excitantes y producen sonidos ininteligibles que ellos llaman el don de lenguas. Cierta clase de personas parece quedar encantada con esas extrañas manifestaciones. Miren cómo Elena de White habla respecto de este mal llamado don de lenguas, que es una expresión ininteligible, como ella la llama. Un espíritu raro conduce a esa gente, advierte. Están listos para aplastar y pasar por sobre cualquiera que los reprenda. El Espíritu de Dios, agrega, no está en esa actitud y tampoco ayuda a tales líderes. Tienen otro espíritu y sin embargo dichos predicadores logran éxito en ese tipo de personas, las personas que se dejan influenciar por este tipo de manifestaciones. Aquí está más claro aún. El don de lenguas fue otorgado a la iglesia para beneficio, para edificación de la iglesia, no para confusión, tal y como era mencionado por algunos líderes que resalta aquí Elena de White. Vamos ahora al otro don. Dijimos que eran dos dones que queríamos resaltar de acuerdo al estudio de la guía. El otro es el don de profecía. Vamos a ir a lo mismo que habíamos manifestado anteriormente. ¿Cuál es su uso? ¿Cuáles son sus características? La profecía tiene como propósito edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Reitero, la profecía tiene como propósito edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Y esto, de alguna manera, nos permite dirigir el rumbo correcto de cuál es la finalidad de ese don, tal y como lo manifestamos con el don de lenguas, que tiene que ser de beneficio para la iglesia. Bueno, el don de profecía también debe de ser de beneficio para la congregación, en cuanto a que nos permite edificar a la iglesia, nos permite exhortar, aclarar, guiar a la iglesia y también, miren qué interesante lo que dice acá, consolar. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que la misión de un profeta, que es un mensajero de parte de Dios, no tiene otra función más que entregarnos mensajes directamente de parte de Dios para que la iglesia pueda ser edificada. Nosotros creemos que el remanente de Dios para este tiempo, es decir, la iglesia para el último tiempo, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, no tenemos ninguna duda en
resaltar de que estamos viviendo en el último tiempo, pues bien, la iglesia para el último tiempo no ha quedado huérfano de este don maravilloso que nos ayuda a, como dijimos, edificar, exhortar y consolar a la iglesia. El don de profecía busca edificar, exhortar y consolar. La Biblia establece pruebas, escuchen bien esto, establece pruebas para evaluar a los profetas. No cualquiera puede decir que es profeta. Quisiéramos compartir 4 de estas pruebas, pueden haber muchas más. La primera, obviamente que si yo estoy profetizando algo, debo de dejar claro de que eso se va a cumplir. Se puede dar fe de que se va a cumplir lo que estamos profetizando. Esto lo dice claramente Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. La segunda, toda profecía que sea entregada debe necesariamente estar en armonía con los principios establecidos por la palabra del Señor. De ninguna forma pueden contradecirla, contrariarla o entregar elementos confusos que no ayuden al claro entendimiento que la palabra del Señor nos entrega. Entonces, tenemos 2 ya. Primero, si yo voy a profetizar algo, obviamente que eso que yo voy a profetizar debe cumplirse. Segundo, lo que yo profetice o lo que yo diga debe de estar en absoluta armonía con las Sagradas Escrituras. Tercero, cualquier profecía, cualquier consejo que un profeta tenga que entregar, tiene que ser para consolidar mi profesión de fe. ¿Y cuál es mi profesión de fe? Aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador y Libertador personal. Entonces, todo lo que yo profetice o lo que yo entrega a la iglesia tiene que ir en esa dirección. Fundamentar, orientar mi confesión de fe en Cristo Jesús. Y por último, no menos importante, las características de vida que el profeta tiene deben de ir en armonía con lo que está profetizando y en armonía con las palabras del Señor. Yo no puedo decir algo y tener una vida discordante con aquello que estoy diciendo. Tiene que haber una coherencia entre lo que digo, lo que profetizo, lo que aconsejo y lo que vivo. Estos 4 elementos que hemos manifestado nos ayudan de alguna manera a distinguir cuándo un profeta realmente está profetizando en el nombre del Señor y lo que el Señor quiere entregar a la iglesia y cuándo son palabras meramente personales. Nosotros creemos como iglesia remanente que la iglesia adventista del séptimo día, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, tiene el don de profecía representado a partir de la vida y escritos de Helena Harmon de White. Miren lo que dice Helena de White con respecto a esto. Afirmar, dice ella, que soy profetisa es algo que nunca he hecho. Ella nunca se autodefinió como profetisa. Esto no significa que no lo fuera. Continúa diciendo ella. Si otros me llaman así, no discuto con ellos. Es decir, no está contrariando esa posibilidad. Pero mi obra, continúa diciendo, abarca tantas líneas que no puedo llamarme de otra manera sino como mensajera, sentida a llevar un mensaje del Señor a su pueblo. Esto está manifestado allí en la carta 244 que ella entregó allí en 1906 y se registró en su libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 36. ¿Por qué Helena de White no se refiere a sí misma como una mensajera? Bueno, de acuerdo con sus propias declaraciones y las posturas de los teólogos adventistas, hay 2 razones del por qué ella no quiso en vida definirse como profetisa, aun cuando nosotros como iglesia creemos que cumplió esa función. Primero, incomprensión del término.
En su tiempo, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, muchas personas autoproclamadas profetas causaron fanatismo o descrédito moral. Ella quería alejarse de esas connotaciones y por eso prefirió no llamarse profetisa. Segundo, amplitud de Salvador. Ella pensaba de que más allá simplemente de entregar profecías, su labor era mucho más amplia. Consideraba que la palabra profeta se percibe a menudo solo como quienes predicen el futuro, mientras que su labor abarca predicar, escribir, aconsejar y guiar a los líderes de la iglesia, impulsar la red de salud, la educación y la organización eclesial. Es decir, ella cumplía una labor mucho más global, mucho más completa que la de simplemente poder predecir el futuro, como era lo que pensaban en su tiempo la labor que realizaban los profetas. En resumen, queridos amigos, no existe una cita, ninguna, donde ella se proclame o confirme a sí misma como profetisa, sino que confirma haber recibido la labor de mensajera del Señor, aceptando el término profetisa única y exclusivamente cuando otros se lo atribuían sin discutir con respecto a eso. Bien, aclarando un poquito esto que yo creo que es importante para nosotros, ya estamos llegando al término del resumen, del análisis de esta que es ya la sexta lección de este trimestre. En conclusión general, la enseñanza que Pablo nos entrega a partir de su primera carta entre los capítulos 12 al 14 presenta una visión equilibrada de los dones espirituales. El Espíritu Santo, queridos amigos, reparte diversos dones a cada creyente con el propósito específico de edificar el cuerpo de Cristo, de permitir que la unidad prevalezca y de fortalecer la misión de la iglesia, que es la predicación del Evangelio. La diversidad, escuchen bien esto que es importante, la diversidad nunca debe convertirse en motivo de competencia dentro de la congregación, sino en una manifestación de la sabiduría, la misericordia de nuestro amado Señor. El estudio también recuerda que el amor es superior a cualquier don, porque es el principio que da sentido al servicio cristiano. Y finalmente, la lección afirma la vigencia del don profético y anima a la iglesia a valorar todos los dones concedidos por Dios, utilizándolos con humildad, fidelidad y dependencia del Espíritu Santo para preparar un pueblo listo para el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, claramente, como siempre lo decimos, nosotros simplemente hacemos un repaso, un análisis breve de lo que la lección nos plantea como tema durante esta semana. Y la misión tuya, la misión mía, es permitir una mayor profundización de esos temas. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor fundamento, para que podamos compartirlo luego en nuestras congregaciones locales, para una edificación en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar para ya ir terminando con el estudio de esta semana. Querido Dios, primeramente te damos las gracias, porque a pesar de que somos indignos, tú nos beneficias con la diversidad de dones que nos entregas por intermedio de tu Santo Espíritu. Dones que nos permiten el crecimiento, la integración, la unidad de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que esos dones que tú nos has entregado de manera personal puedan ser bien utilizados en tu causa y puedan permitir que la iglesia pueda estar más unida que nunca, con su finalidad más importante, predicar el Evangelio a otros. Quédate con nosotros en esta semana, dirígenos,
guíanos tú y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, una vez más les agradezco el tiempo que se dan de poder escucharnos, de poder vernos. Como siempre, queremos mandar un abrazo fraterno a cada uno. Si alguno está pasando por algún problema, por alguna prueba, alguna necesidad, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, Jesús está caminando a tu lado, te está fortaleciendo y guiando. Confía en Él siempre. Él nunca, nunca nos va a decepcionar. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.